Ya, aquí las diapositivas son solamente dos y repito lo que ya dije hace un ratito, análisis general del diagnóstico. Y son preguntas bien generales. Diagnóstico integral de lengua y literatura. Aquí los que quieran participar y ojalá en orden, que no me respondan 20 ni 30 a la misma vez, sino que traten de, cuando ustedes se den cuenta que hay una persona que ya está hablando, los otros esperar su momento, ¿ya? Dice la primera pregunta, bien general. En una escala de 1 a 7, ¿cómo me fue en el diagnóstico integral de lengua y literatura? Vamos respondiendo, chiquillos, esa pregunta Seis. bien. Bien. Sí, profe. Ya, Un a ver. 6 también. El Seis. 6, Un Felipe. 6. Un Ya, 5. ¿por qué, Un por 6. qué, por qué el 6,5. 6? Los que respondieron 5. 6. Un 6, un 5, ya. O sea, podemos inferir, deducir que estaba relativamente sencilla, ¿o no? Estoy oxidado puesto. Más o menos. Sí. Más o Más o menos. menos. Ya. Entonces, podríamos promediar que ustedes dicen que tuvieron un 6. Vamos a ver entonces cuando nos lleguen los resultados de ese diagnóstico si ustedes se acercan o no a esa nota 6 que Ojalá. ustedes me dicen que evalúan este diagnóstico. ¿Con cuál texto ustedes tuvieron mayor dificultad para comprenderlo? Con ¿Se uno de acuerdan las del título? botellas, algo de las botellas plásticas. El del 10 mocho. cosas, 10 El de cosas que hay que saber sobre el plástico PET. El de la botella. Sí, sí. El de ¿Ya? la botella. La botella. Ese está difícil. ¿Qué tenía de complicado a diferencia de los otros? Era más largo. Era más largo, ¿qué más? No se sabía ¿Qué más? en cuál estaría la respuesta. Ya, las alternativas eran muy similares, dicen ustedes, ¿cierto? Sí. Ya, Tenía más variedad de información también. ya, chiquillos, considerando lo que dice la persona última, ¿qué tipo de texto era ese de 10 cosas que hay que saber sobre el plástico PET? Informativo. tipo noticia. Ya, Informativo. es parecido a informativo. Empieza Texto con informativo. No sé. expositivo. Expresó. Claro, tíos. Y lo que ustedes dicen, Explicativo. los textos expositivos, dada la gran variedad de información que poseen, tiene cierto de complejidad al momento de leerlo y de comprenderlo. ¿Y por qué razón? Y más aún cuando ustedes desconocen del tema del cual habla un texto expositivo y se enfrentan a uno, se les va a complicar comprender la temática. Entonces, ese texto era expositivo, y tenía como título 10 cosas que hay que saber sobre el plástico PET. Aparte de ese texto, ¿cuál otro presentó, creen ustedes, más dificultades? Uno que era como así del, no sé cuánto, era el nombre raro, difícil así. Uno que era del circo, profe. Algo de mocho, algo así. Era difícil. Y el del mocho. Tío, está muteado. Se muteó. No se escucha. Ahí sí. Ahí sí. Ahora no. ¿Me escuchan ahí o no? Ahora. Ahora sí. Y ahora se escucha. Ahora sí. Se murió solito, no sé qué pasó. Ya, claro, había un texto. ¿Quién se acuerda del texto que hablaba del Kulzul o Kulchul, más conocido? Ese es el difícil, ese que no sabía cómo decirlo. Ya, ¿qué tipo de texto era ese? ¿Lograron? Un poema. Era un poema. Era perteneciente, ¿cierto?, al género lírico, un poema mapuche, ¿cierto? Ese estaba difícil. ¿Por qué razón estaba difícil, dicen ustedes? Porque nosotros teníamos que expresarlo así en nosotros, con lo diferente. Sí. Ya, perfecto. ¿Algún texto que haya sido fácil para ustedes? Cueca. El de Moncho. El último. ¿El de la cueca brava? Sí, la cueca. El otro es difícil. Ya. A ver, le leo los títulos y ustedes me dicen si era difícil o fácil. El primero se llamaba El sabio que tomó el poder.
Ah, se estaba así fácil. Fácil. Más o menos. Fácil. ¿Qué texto era Más ese? fácil. ¿Recuerdan? ¿Qué tipo de texto era ese? Narrativo. Narrativo. ¿Y perteneciente a qué categoría del narrativo? Ficticio. Bueno, no. Cuento, mito, fábula, leyenda. Era una Fábula. Era una Fábula. fábula, ¿cierto? Era una fábula. Después teníamos el Kultrún, ¿cierto? O Kultzun, que era una lírica mapuche. Teníamos las 10 cosas que hay que saber sobre el plástico PET. Ya dijimos que era un texto expositivo. Había otro que se llamaba Vivir sin redes sociales. ¿A qué unidad correspondería ese texto de las que yo nombré en la mañana? ¿Se acuerdan o no? Vivir sin redes sociales. Bueno, ese pertenece al MMC, Medios Masivos de Comunicación. Aprovechemos este concepto. ¿Cómo sería para ustedes, chiquillos, vivir hoy en día sin las redes sociales? ¿Podemos vivir sin las redes sociales o no? Se puede vivir, pero sería sí, difícil sí. dejarla. Se puede vivir, ¿cierto? Pero estamos Puede. tan acostumbrados que sería difícil para nosotros Sí. aceptarlo y asumirlo. ¿Por qué creen ustedes que se tornaría difícil dejar Porque de... estamos todos acostumbrados. Estamos acostumbrados. Por la Como una adicción. Ya, y las redes sociales son importantes en la vida del ser humano, ¿no? ¿No? ¿Son Sí, realmente Bueno, sí, sí, un importantes? poco para Es que son un medio de comunicación. Son un Sí, medio por de la No comunicación. comunicación. necesariamente. ¿Qué Por la nos permiten comunicación. las redes? ¿Qué nos Hay que permiten las saber redes sociales? ocuparlas. comunicarnos. A mí me entretención. parece para saber de las personas que nos rodean. Ya, sí, hay que saber ocuparlas, dicen, nos permite saber de las Igual personas uno que se nos puede rodean, informar ahí, profe. permite A que mí nos parece no es informemos. importante, Ya, ¿por qué no es importante? A ver. porque no sé cómo me va a servir para informarme. Está el diario, está la televisión, que informa lo Ya. mismo. Exacto, O ¿cierto? Hay otros sea, medios, hay dice ella. otras maneras, hay otros medios de comunicación que uno puede utilizar. Ya, son importantes, dicen, ¿cierto? Pero no son las únicas, ¿ya? Eso. Perfecto. Ok. A mí me parece importante ¿sí? porque ¿Por qué? como para la publicidad también y Ya. es un medio bastante grande como para anunciar cosas, para publicarlas Ya. como anuncios. ¿Me entiendes? Sí, sí, perfecto. Ya, pregunto. Sí. ¿Todo lo que encontramos en las redes sociales es creíble? ¿Dicen la verdad o de pronto hay No información siempre. que... No, Alguna. para nada, No profe. siempre. Totalmente. Algunas veces. La mayoría no. De Bueno, depende si es salseo o es una noticia. Ya, chiquillos, ¿y cómo saber que algo que encontramos en las redes sociales es verdadero o es inventado? Debe Cuando ser es una sacado fuente. de otro sitio. Depende. Depende de qué. Bueno, de a A uno, por veces no favor. tiene ni fuente. están hechos por animación Eso, chiquillos, lo que dijo alguien por ahí es súper importante, la fuente. No tiene Si en fuente. redes sociales yo encuentro una Ella me lo noticia confirmó. y hay alguien y no tiene ninguna fuente, ¿quién dice eso? Eso es poco creíble. Siempre debe haber una fuente. Generalmente el nombre de una persona o el link de una página bien conocida y que es muy leída. Igual, chiquillos, hay otro dato para descubrir cuando algo que encontremos en redes sociales no es verdadero. Por ejemplo, la falta de ortografía. Las fuentes que no son oficiales presentan mucha falta de ortografía, mala redacción, entonces también lo esencial es que se mencione quién es el autor de ese artículo o si tiene algún enlace a una página oficial de aquella información. Profesora Paola, Claudio, ¿algo que agregar acerca de esto, de la importancia de las redes sociales a propósito del texto que aparecía en el diagnóstico que era vivir sin redes sociales? ¿Algo Sí, que aportar? Cristian, Claudio, mira, sí, adelante. respecto al uso y abuso de las redes sociales, yo creo que nuestros adolescentes tienen que estar atentos justamente a discernir cuál es la información creíble y la no creíble. Porque si bien es cierto, la finalidad, la intención de las redes sociales es muy buena, pero el uso también corresponde, ¿verdad?, a cada usuario buscar la forma de que esto sea efectivo, efectivamente un aporte a su formación. Ya hoy día es muy fácil encontrar comentarios que se alejan de la verdad y que a veces se convierten en verdades absolutas, ¿ya? Entonces, la idea es que el alumno pueda chequear la veracidad y la confiabilidad de cada mensaje, porque si no, todo lo que aparezca en las redes sociales le va a aparecer como real y verídico. Eso, entonces mucho cuidado en el filtro. Ok, Claudio, gracias. Continuamos.
chiquillos, había otro texto que seguramente ustedes van a recordar por el título que se llamaba El Tony Chico. ¿A qué género correspondía ese texto? El Tony Chico. ¿Cuál era ese? Ayúdenle, No me ¿cuál era ese? acuerdo. ¿Dramático? ¿Estaba ese? Sí, lo ¿El del mencionaron así. circo? Ese, del circo, ¿no? el del circo. ¿A qué ¿Género género dramático? pertenece? Sí, es dramático. Es ¿Por qué, dramático. ¿Por qué? ¿Por qué es dramático, dicen ustedes? Porque era una parte de la obra, de una obra más grande. Ya, era parte de la obra más grande, ya. Me falta lo clave. Eran como pertenecientes al género dramático. ¿Qué había en él distinto a los anteriores? Diálogo. Pues diálogo, Diálogo. Eso, chicos, el diálogo de los personajes. El diálogo de los personajes es lo que nos lleva a pensar inmediatamente que correspondía al género dramático, ¿cierto? Porque decía, por ejemplo, Juanito y lo que decía Juanito, María y lo que le respondía María, entonces pertenecía al género dramático. Ese texto, en cuanto a la comprensión, ¿cómo lo encontraron? ¿Fácil, difícil, más o menos? Yo lo encontré fácil. Ese estaba fácil. Yo lo encontré súper fácil. Fácil. Yo creo que estaba fácil. Sí. Ya. Y había otros textos, uno que se llamaba La Edad del Pavo, el otro se llamaba Anti-Influencer y el que mencionamos hace un rato que era La Cueca Brava. Entonces, muchachos, tomando lo que dijeron al comienzo, ustedes el diagnóstico lo encontraron relativamente sencillo, ustedes se califican de un 5 hacia arriba, entre 5 y 6, nadie se atrevió a decir que estaba para un... ¿Qué pasó? Profe, se pegó. Se fue. Profe, se pegó. Se le cayó el internet. Se pegó, profe. El letal. Ya, chiquillos. Linga. Ya se fue. Chicos, el profesor va a volver en un ratito porque su internet estaba un poquitito malo. Es hora de fiesta. No, no es hora de fiesta, es hora de seguir. Está jugando el 1, 2, 3 Y muy se bien. dice tácticamente. Tiene buen internet, tío. Ya. Anda, Profesor peruano. Claudio, Se cambió compartir. RTR. ¿Podemos compartir la pantalla? ¿La comparto yo? ¿Ya? Profesor. Bueno. ¿Sí? Ya. Ah, pero ahí volvió el profesor, parece. ¿Volvió, Cristian? Ahí llegó el tío. Ahí llegó el profe, no es tío. Profe. Está muteado, profe, está muteado. ¿Por qué será profe y no tío? Muteado. Cristian. Ya, seguidos. Ahora Sí, sí. disculpen, mi profesor, tuve un problema acá en casa con el internet. Parece que en todas partes del internet está más o menos. Pero volví, eso es importante. Ya, ¿qué fue lo último que me escucharon? Estaba difícil el texto del circo. Ya. No, el texto de las 10 cosas que hay que saber sobre el plástico PET. Claro, yo decía que yo atribuyo eso a que lo hayan encontrado difícil, a que a lo mejor es un contenido nuevo o que en básica no alcanzaron a ver el año pasado o que si lo vieron fue de manera mínima, de manera breve, lo que se refiere a los textos expositivos, ¿ya? A lo mejor yo puedo pensar que por esa razón lo encontraron difícil. Además que a lo mejor la temática que trataba el texto también era desconocida para ustedes y todo eso contribuye a que nosotros encontremos fácil o difícil un texto, ¿ya? Pero obviamente eso es un dato para nosotros como profesores y sin duda en el transcurso de las clases vamos a ir trabajando lo que en esta diagnóstico ustedes encontraron un poco difícil. Las habilidades que midió este diagnóstico fueron básicamente las siguientes. Interpretar, había 2 o 3 preguntas donde ustedes debían interpretar lo que leían. Había de relacionar, ¿cierto? Establecer una conexión entre algunas ideas con otras ideas o entre un párrafo con otro párrafo. Había muchas preguntas de reflexionar, ¿ya? Había algunas de localizar información, 2, 3 o 4 preguntas eran de la habilidad de localizar, y había algunas también, ya lo dije en realidad, de interpretar textos, ¿ya? No había muchas, de las que más habían eran de reflexionar, ¿cierto? Acerca de temáticas tratadas en los distintos textos, ¿ya? Entonces, muchachos, con respecto al diagnóstico, repito, no tengo los números, los resultados todavía, obviamente,
y en cuanto estén, eso se va a hacer llegar a ustedes, y obviamente nosotros, profesores de lenguaje, vamos a tomar esos resultados y vamos a trabajar aquellas habilidades donde más ustedes se equivocaron o no lograron dar con la respuesta correcta, ¿ya? Así que ahora voy con el siguiente PPT. Esperen un segundito. ¿Se le fue el internet de nuevo o no? No, sí estoy aquí, sí estaba abriendo el documento. Ya. Ya, señoritas y jóvenes varones, hoy día, ¿cierto? En la mañana lo mencioné de manera breve, conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, día 8 de marzo, que en el último tiempo también se ha conocido como el 8M, 8 de marzo. Ustedes, señoritas, jóvenes, varones, ¿qué saben acerca del 8 de marzo? Ya sabemos, ¿cierto?, que es el Día Internacional de la Mujer. Pero, ¿dónde está el origen de esto? ¿Quién habla? Todo fue Yo. de la feminista. Yo primero, mujeres primero. Ya, ¿su nombre cuál es? Que yo acá no veo. Gabriela Saavedra. Gabriela Saavedra. Gaby, ya. Ya. ¿Cómo se decía? Se conmemora, gracias, Flynn. Ya. Se conmemora porque en una fábrica donde trabajaban muchas mujeres se incendió. Y antes las mujeres le pagaban muy poco por muchas horas de trabajo. Y ellas se quemaron, se incendió esa cosa y se quemaron. Sí, se quemó. Le cerraron la puerta con candado y hubo un incendio, se quemaron y murieron muchas mujeres, ¿sabes? Entonces, como habían sucedido hartas cosas, el 8 de marzo lo pusieron para conmemorar el día para que cuando de ese accidente. Cuando las mujeres cuando las mujeres fallecieron. Gracias por su atención. Ya, ok, chiquillos. También se fundó un sindicato. Ya, se fundó un sindicato. Ellas, en ese momento del 8 de marzo, cuando ocurrió este incendio, ¿en qué estaban ellas? ¿Qué estaban haciendo? Una huelga. Estaban haciendo una protesta para que le pagaran lo mismo con los hombres y tuvieran 10 horas de trabajo y descansaran los días domingos. Ya, para un sueldo digno y mejores condiciones de trabajo. Sueldo digno, mejores condiciones de trabajo, ¿cierto? Reclamaban derechos, ¿cierto? O tener cierta igualdad o acercarse, ¿cierto? A los derechos que el hombre ha tenido durante casi siempre, ¿cierto? Entonces la mujer es como que era relegada a un segundo plano. Hoy en día, con esto del 8M o el Día Internacional de la Mujer, ¿creen ustedes que ha cambiado un poco esto, esta desigualdad de género entre hombres y mujeres, o se mantiene igual o ha habido algún cambio mínimo? Ha cambiado, pero poco, súper poco. ¿En qué notas tú que ha cambiado poco? Porque igual hay diferencia todavía contra la mujer, pues solo algunas cosas puede hacer ahora, ¿no? Pues igual. Mentira. Por ejemplo, ¿en qué se sigue marcando una diferencia? Cualquiera. Yo encuentro que aún los criar un hijo de la mujer debería ser perfecto para un hombre. ¿Cómo? Ya. Los mismos derechos. Siguen habiendo mejores condiciones de trabajo, pero al final siempre dicen que unos trabajos son para la mujer solamente y que la mayoría los debe hacer el hombre. Siguen discriminando por su... Hay mucha mentalidad machista. Sin groserías. La crianza de un niño. Voy a mandar a una mujer ¿sí? a levantar un chancho. Voy a mandar a una mujer. O un hombre. Ya, no nos desordenemos. Podemos aportar. Con razón no avanza nada. Ya, silencio, por favor. Seguimos para avanzar. Entonces, concluyendo, me dicen ustedes que sí ha habido un cambio mínimo, pero que aún faltan cosas que son, digamos, más para hombres que para mujeres. Pero pareciera que la idea es que de a poquito vamos cambiando y de a poquito esa desigualdad de género muy marcada en las décadas anteriores, ahora como que vamos avanzando
lento, pero vamos avanzando, ¿cierto?, hacia una igualdad entre hombres y mujeres. Claudio, Paola, ¿algo que agregar con respecto a esto? Sí, Cristian, yo creo que vamos en la dirección correcta, ¿ya? En la medida en que se han ido igualando algunos derechos, no todos, pero falta mucho, pero por lo menos se ha ido avanzando, y avanzando de manera positiva. Ahora, la situación en los últimos años indudablemente que ha ayudado a través de las presiones sociales a conseguir mejoras o un reconocimiento más claro, ¿verdad?, de los derechos de las mujeres. Por lo tanto, eso también es importante recalcarlo, que en la medida en que se cumplan los deberes, obviamente que se pueden reclamar los derechos. Ya, si no hay deberes cumplidos, no se pueden reclamar solamente los derechos. Ya, eso yo creo que es básico dentro de una sociedad como la nuestra, ya donde tiene que primar el respeto y la tolerancia por el resto de la gente. Ya no somos los únicos en el mundo. Eso es. Ok, Claudio. Paola, ¿algo que agregar? Bueno, yo creo que también, como dice el profesor, hemos ido avanzando en esto, pero aún hay algunas cosas que como mujeres no estamos al debe, yo creo, como sociedad, en hartas cosas, como leyes claro, el trabajo, la mujer siempre es la que tiene que estar al cuidado de los hijos, o por lo general está al cuidado de los hijos, y en los trabajos tampoco se facilita un poco esa misión que tenemos, y que es difícil de desligarnos o entregársela a otra persona. Creo que tenemos que adaptarnos y que ojalá en algún momento estemos más o menos a la par en todo, no solo en condiciones laborales, sino, o sea, también, no solo en condiciones laborales, sino que también sociales, en respeto mutuo entre hombres y mujeres. Ok, gracias Claudio, gracias Paola. Avanzamos en la diapositiva. Bueno, aquí está un poquito el contexto histórico que uno de ustedes, o una de ustedes muy bien planteó al comienzo. Leo rápidamente: el Día Internacional de la Mujer conmemora la lucha de la mujer por su participación dentro de la sociedad, en el marco de la reivindicación, en la igualdad de derechos y en su desarrollo íntegro como persona. Uno de los hitos importantes que marcó la lucha por los derechos de la mujer se produjo en marzo del año 1911, cuando más de 100 mujeres, 123 exactamente, mujeres trabajadoras, sí. ¿Va a compartir la pantalla para ir viendo la lectura o...? ¿No está compartida? 129. No está compartida. Ya, es que donde me desconecté en un ratito, disculpen. Hola, perdón, fueron 146 mujeres las que murieron. Fueron 129. Bueno, la literatura No se pongan a discutir, por favor. La literatura es bastante inexacta. Yo leí anoche y dice 123. Bueno, ves las fuentes, ¿a quién le creemos de las fuentes? Pero fueron más de 100. Sí, más de 100. Algunos dicen, claro, X número, pero hay otras que dicen distinto. Fueron más de 100, eso es lo claro. ¿Ahora sí va a estar compartida? Sí, ahora sí. Ya, ok, disculpen chiquillos. Sí, y ahí vamos aquí, ¿cierto? Cuando más de 100 mujeres, el número preciso no lo tenemos porque las fuentes nos dan un número distinto, de una fábrica de textiles de Nueva York fallecieron en un incendio mientras se declaraban en huelga por sus precarias condiciones laborales, desigualdades salariales y malos tratos. Esta terrible tragedia trajo significativos cambios en la legislación laboral y provocó el nacimiento del Sindicato Internacional de Mujeres Trabajadoras, ¿cierto? Hubo una tragedia por medio, vidas que se perdieron, pero desde allí, ¿cierto?, empezó ya a haber un cambio en la sociedad y la mujer fue mucho más valorada desde aquel terrible episodio. Las mujeres empezaron a ganar terreno, por decirlo de alguna manera, en esta sociedad lamentablemente machista, muy machista, un siglo atrás o varias décadas atrás. Por ejemplo, dice aquí, fue así como en el año 1934 se aprobó el voto femenino y desde esa fecha y a raíz de manifestaciones e intervenciones de mujeres
se han logrado diversos derechos de las mujeres, tales como el acceso a la educación, incorporarse al mundo laboral y dejar de ser vista, como era hasta un siglo atrás o unas décadas atrás inclusive, la mujer dejó de ser vista simplemente como una dueña de casa o como la esposa y que debía atender a su marido, proveyendo la alimentación, esperándolo con la comida servida. Eso ya hoy día ha cambiado un poco. Falta, como lo decíamos, pero sin duda vamos avanzando hacia la igualdad en todo sentido. Hoy, el día 8 de marzo, es considerado como una fecha de manifestaciones y movilizaciones en Chile que exigieron un proceso de cambio social en la lucha de desigualdad de derechos en que se encuentran las mujeres, criticar la educación sexista y visibilizar la problemática de género, incluyendo acosos y abusos sexuales y violencia contra la mujer. Terminamos este pequeño texto, este primer episodio que estamos dedicando, ¿cierto?, con motivo de la conmemoración de la mujer, entregando los siguientes datos. Algunos movimientos, tales como Ni Una Menos, tomaron fuerza a raíz de cientos de femicidios ocurridos en Chile, como ha sido el caso de Nabila Rifo, Ámbar Cornejo, Antonia Barra, Gabriela Alcaíno, caso que llevó a promulgar la ley Gabriela, cuyo objetivo fue incluir al pololeo en la tipificación, del delito, que antes no estaba incluido, ¿cierto?, en lo que era el femicidio. ¿Se acuerdan ustedes del último caso que hubo hace poquitos días en Imperial? ¿Cómo se llamaba la niña? Me fue el nombre. Damaris, ¿se acuerdan? Damaris. Sí, claro, Sí, yo la escuché. Lamentablemente hay días del año en que vamos enterándonos de estas tragedias, de estos trágicos hechos que se cometen lamentablemente, ¿cierto?, contra el género femenino. El desafío como mujeres es seguir en esta lucha para lograr una igualdad de derechos y el camino hacia una sociedad inclusiva con perspectiva de género. Llegará el momento, ojalá pronto, en que ambos géneros, hombres y mujeres, tengan los mismos derechos, que sean tratados los dos géneros con respeto, con tolerancia, como lo dijo alguien por ahí, y no, ¿cierto?, discriminar y no tratar mal a las mujeres, ¿cierto?, al género femenino en las sociedades, en las distintas sociedades. Chiquillos, ¿algún comentario, alguna reflexión que ustedes quieran hacer acerca de la conmemoración de este día y que no hayamos dicho antes? Feliz Día de la Mujer a todas las compañeras de todos los cursos de los primeros. Yeah. Correcto. ¿Alguna reflexión? A ver, avancemos. Ya la próxima sea igual. ¿Cristian? Sí, Claudio. Sí, el señor profesor Claudio va a participar. Un alcance respecto a lo que decías tú de las distintas sociedades. No podemos olvidarnos, ¿verdad?, que hay una parte del mundo, ¿ya? En gran parte de la geografía, donde por razones religiosas, culturales, políticas, las mujeres carecen de hartos derechos. Es decir, estamos en una parte del mundo donde estos derechos tienen validez, pero también en otra parte del mundo las mujeres son consideradas ni siquiera como ciudadanas, ¿ya? Ni siquiera de segunda clase. Entonces también hay que tener claro que no siempre se respetan estos derechos en todos los países del mundo, ¿ya? Eso es una perspectiva distinta que tenemos también que tomar en cuenta. Eso. Exacto. Gracias, Claudio. Hay un alumno que quería participar, dígame. ¿Cómo se habrá provocado el incendio? La historia no aclara las causas. Pero hay suspicacias, claro, sí. Se dice que fue fortuito, dicen otras partes que fue causado. No tenemos información verídica acerca de qué fue lo que provocó ese incendio. Pero muy buena su pregunta. Gracias. Hay que buscar literatura, a ver qué nos dice la literatura, cuál predomina más, que fue casual o que fue intencional. Ya. Seguramente ahí primaron intereses económicos, políticos, etc. Ya, chiquillos, ¿por qué el 8M? Ya no lo vamos a reiterar. Sí, vamos a tomar la pregunta número 2. Dice, ¿es una conmemoración, el Día de la Mujer, es una conmemoración histórica o contingente? ¿Qué creen ustedes? Ahí deberían ustedes tener una noción acerca de qué significa contingente. Histórica. Histórica. ¿Por qué es histórica, dicen ustedes? Porque cambió un antes y un después en los derechos de la mujer. Porque fue algo que marcó la historia para la mujer.
Ya, fue algo que marcó la historia para la mujer ya, y lo que pasó aquel día 8 de marzo, ¿quedó ahí nomás o ha trascendido en el tiempo? ¿Qué cosa? Lo que pasó el 8 Ha de trascendido. marzo ha trascendido en el tiempo, ¿cierto? Por lo tanto, es una conmemoración histórica. ¿Qué significa contingente? ¿Quién sabe o quién tiene una idea acerca de la palabra contingente? Dice, ¿es una conmemoración histórica o contingente? Ustedes ya dijeron que era histórica. Por lo tanto, ¿qué significará contingente? Como por ejemplo, contingente como que, ¿Qué puede suceder? por ejemplo, si hoy día pasó algo. Viene de contingencia. Ya, ¿y qué es la contingencia? Ya. ¿Qué puede Termínela. suceder o no suceder? Lo contingente es lo ¿Qué que sucede ahora? que está sucediendo, ¿cierto? Y que es importante en estos días, ¿ya? Por ejemplo, un tema contingente hoy en día es, por ejemplo, lo que mucha gente habla del 10%, ¿cierto? Fue contingente hace unas semanas atrás y qué pena que haya tenido ese resultado la pérdida de Tomasito, ¿cierto? Fue un tema contingente en todos los noticieros, en todos los canales. Entonces la contingencia tiene que ver con lo que está, Sigue o el pasando. tema que está de moda, digamos, entre comillas, en el presente. En cambio histórico es porque ha trascendido décadas y el tema se mantiene vigente. ¿Por qué es necesario que exista un Día de la Mujer? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué creen ustedes que es necesario? Tiene que haber un momento. Tiene que haber un Porque momento. la mujer es importante. Porque la mujer es importante, ya. ¿Por qué más? ¿Tiene que haber un día en el que recordar en ese momento? Ya, Sí. tiene que haber un día para recordar el inicio de toda esta igualdad, el camino a la igualdad que se está propiciando, ya, perfecto. Profesor, sí. Yo no siento que solamente debería haber un día. Ya, perfecto. Porque no puede ser solamente un día que recordemos que cientos de mujeres murieron por un incendio. Yo siento que eso no me gusta esa idea. Debería ser siempre, ¿cierto? La mujer es única, o sea, no porque haya muerto una mujer significa que vamos a recordar eso. No, yo no siento que tuvieron que morir cientos de mujeres para que sucediera algo. Entonces eso es como, seas mamón. Entonces, Porque no sé ese día. Muy buena su reflexión. Claro, ella tiene mucha razón. No solo debe haber un Día de la Mujer, sino que los 365 días deberían estar, ¿cierto?, destinados para de una u otra manera Porque no solo ese día. Demostrar nuestro aprecio, nuestra responsabilidad, nuestro respeto, ¿cierto?, hacia el género femenino. ¿Ya? ¿Sí? Que no solo ese día le tomen en cuenta a la mujer, porque Que no todo solo ese día saludan a su mamá y todo, pero ¿y los otros días no hacen nada? Exacto. Exactamente, las que no ¿cierto? son mamás. Igual la saludo. Claro, todos los días, es ¿cierto? como un día se acuerdan de que hay mujer nomás y lo otro no importa. Eso que Todos dijo los días. tiene tremenda razón. Pero es que Todos en los realidad días, este día es solo para recordar el inicio de todo, pero lo ponen así como el Día de la Mujer. Pero este es el día en como que inició la verdadera lucha. Correcto, muy bien. O tiene fines para el comercio. Víctor Clow. Ya, seguidos, sí, muy bien, muy buenas las reflexiones que han hecho ahí las estudiantes, así que súper bien. Claro, ustedes que tienen a su mamá todos los días, ¿cierto?, a su papá, no es necesario el Día de la Mujer, no es necesario el Día del Padre o el Día de la Madre para darle un abrazo, para darle un beso, para llamarla, sino que todos los días podemos hacer, ¿cierto? Ustedes más que nosotros. Así es que bien, muy buenas las reflexiones que han nacido acá en este momento. Profesora Paula, ¿algo que agregar? Sí, yo los invitaría en realidad a que este día no sea solo para saludar y desear feliz día o entregar algún regalo o un chocolate. Yo creo que este día debería ser como yo voy a hacer un cambio y, por ejemplo, los niños en la casa, ayudar a la mamá, no ayudarla, sino que asumir que no es una ayuda, que es una responsabilidad de todos. Que no es solo de la mamá o de la hermana poner la mesa o de la mamá lavar la loza, porque es una tarea que supuestamente se la atribuimos a la mujer,
y todos hacernos cargo de esta vida, de las cosas que tenemos que hacer en la vida, y no porque sea solo una responsabilidad de un género. Eso. Perfecto, Paula. Claudio, ¿algo para cerrar esta parte del... Yo por eso le cocino casi todos los días a mi mamá. Bien, bien, pues eso está bien. Muy bien. Lo que decía Paola, en el fondo, el no me ayudes. Ya no se trata de ayudar, se trata de compartir responsabilidades a todo nivel. No solamente en la cocina, sino también en la crianza y en el cuidado de los hijos, cuando están. Exacto. Ok, Claudio. Gracias, Claudio, Paula. Y para concluir esta parte, lo último, sean varones o damas, ¿cómo influye la conmemoración de este día en tu vida? Repito, estudiante varón o estudiante dama, respondan algunos. ¿Cómo influye la conmemoración de este día en la vida de ustedes? ¿O no influye mayormente? ¿Quién va a hablar? ¿Este día influye en sus vidas o es como un día más? No, influye harto porque, por ejemplo, hoy me di cuenta de muchas cosas. También me informé sobre cosas que no sabía, por ejemplo, el incendio. Yo no tenía ningún tipo de información en todos estos años. Y Perfecto. también escuchar la opinión de mis compañeros y sus argumentos también fue algo que jamás había pasado. Entonces, todos los años me informo y sé de algo nuevo que pasó este día o, por ejemplo, en el día del papá o de la mamá también. Cosas así. Ok, perfecto. ¿Cuál es su nombre, señorita? Nicole Suazo. Nicole. Perfecto, ahí está Nicole Suazo. La Ya. Nicole ¿Algún es tan varón? inteligente. Todos somos inteligentes. Muy inteligente ella. Sí, pues todos somos inteligentes o muy inteligentes. Ya. Todos ¿Algún somos varón inteligentes. para cerrar Me esta parte? enamoró. Ya, algún varón, a ver. Algún varón. ¿Es importante Buena, este día Kevin. donde conmemoramos a la mujer o no? ¿Algún varón? Ya, pues, ¿dónde están los varones? No, no influye mucho mi día. Ya, ¿por qué no influye mucho la conmemoración de este día? Ah, es como un día normal, ¿no? ¿Y por qué crees que tu respuesta, por qué crees que tu visión es distinta a la de tu compañera anterior? Que para ella sí influía o sí era importante. No, sí, no es que sea distinta, sino que a mí ni siquiera sabía que había pasado ese día. Ya, faltaba un poquito de esa información. Ya, yo creo que para todos, de una u otra manera, este día sí influye en nuestro diario, en nuestro comportamiento del día, del mes, Obvio. del año, o de la visión que teníamos, ¿cierto?, hasta ahora con respecto a esta conmemoración. Ya, bien, chiquillos, los felicito por su participación, por sus intervenciones, por sus reflexiones, por sus acotaciones, así que súper bien, estamos partiendo súper bien el año con los primeros. En la mañana quedé muy satisfecho, quedamos satisfechos los profesores con su participación y ahora doblemente, así que muy, muy bien. Entonces vamos a pasar a la última parte, donde básicamente, bueno, aquí hay me salté uno. Espera un poquito. No, es la misma. Aquí hay a continuación hay una fotografía. Se supone que es un grupo de mujeres de aquella que estaba en aquella fábrica en huelga. Se supone, no tenemos evidencia si esta foto es real de la época o no, o simplemente la pusieron aquí para completar la información. Y aquí hay una fotografía, Santiago, 8 de marzo del 2000, ¿cierto? En una reunión, ¿cierto?, que hubo en Santiago, donde las mujeres en este día salieron a expresar, ¿cierto?, a expresar su descontento, su malestar. Por ejemplo, ahí dice todas las mujeres contra todas las violencias, ahí dice aborto legal, libre, seguro y gratuito, ahí dice histórica, ¿cierto? Textos, ¿cierto? O mensajes propios que vamos a encontrar cada vez que se conmemore este día. Creo que hoy en Santiago igual hay algunas manifestaciones donde las mujeres están dando a conocer su punto de vista, sus reclamos contra la sociedad machista en el mundo, en realidad, no solo en Santiago. Pese a la pandemia, ¿cierto? Este es un día importante y de una u otra manera todas las mujeres del mundo de una u otra manera están manifestándose, ¿cierto? O dando a conocer su descontento
contra esta sociedad, lamentablemente, y hay que decirlo, un poco harto machista, ¿ya? Así que Aquí eso, chiquillos, muy bien. aquí en Nacimiento, profesor, también Hubo algo, sí. hay alguna actividad programada para el día. Sí, en la mañana me comentaron que hubo algo por aquí por el centro, pasaron. Sí. Bien. Ya, bien, chiquillos, vamos a la última parte. Se ha detenido la función aceptar. Y lo último, voy a compartir pantalla de nuevo, que ahora básicamente, chiquillos, es explicarles lo que van a hacer cada uno de ustedes y que van a enviar a nuestros correos. Desafío número 1, lengua y literatura, primeros años medios, 2021. Aquí deben colocar nombre del estudiante. El curso ya está dado. Ahí ustedes al ladito de primero y medio pueden agregar el árbol, Roble, Raulí, Canelo, Alerce, etc. Asignatura lengua y literatura. Chiquillos, por favor. ¿Quién anda poniendo cumbia? No es la idea, chiquillos. Aquí hay gente interesada en aprender y no corresponde que pongan su música. Ya, está el objetivo de esta guía, ¿cierto? Que tiene que ver un poco con lo que vimos en la mañana y con lo que vimos ahora. Consideraciones generales. Aquí esto lo voy a explicar bien para que no se equivoquen y para que cumplan con los plazos también. Estimado estudiante, con el objetivo de dar inicio a nuestras actividades de aprendizaje, hemos diseñado el siguiente desafío de aprendizaje, basado en los objetivos propuestos en el marco curricular para el primer año medio. Una vez que este desafío sea desarrollado por ustedes, usted debe enviarla al correo electrónico del docente que imparte la asignatura en su curso. A más tardar, el día lunes 8 de marzo de este año, por supuesto, hasta las 23:59:59. Debe indicar su nombre completo y su curso correspondiente. En el correo electrónico, en el tema donde dice asunto o tema, ustedes van a colocar su nombre y su curso. ¿Ya? Entonces dice tema o asunto en algunos casos, ahí igual ustedes colocan su nombre y su curso. Los estudiantes de los primeros, y pongan atención, Alerce, Roble, Arrayán, Avellano, Raulí y Araucaria, deben enviar al profesor Cristian Machuca Neira al siguiente correo electrónico, profesor.cristianmachuca@gmail.com. A ese correo, los integrantes de estos cursos que acabo de mencionar deben enviar este desafío o esta guía una vez que la completen. Cristian con H, porque si no ponen la H, el correo no va a llegar. Tal cual aparece allí, chiquillos. Se me había salido por el internet, perdone. Las y los estudiantes del primer año medio Canelo solamente deben enviar al profesor Claudio Céspedes Sáez al siguiente correo. Ahí está, céspedes.tareas@gmail.com. Aquí pongan atención, muchachos, porque la palabra Céspedes generalmente tiende a tilde sobre la E a colocarse de manera automática. Debe ser así, con minúscula y sin tilde sobre la E de CES, o de lo contrario el correo no va a ser recepcionado. céspedes.tareas@gmail.com. Solamente los alumnos del primero Canelo. Todos los demás a profesor.cristianmachuca@gmail.com hasta las 12 de la noche. Excepto casos especiales que tenemos en cada curso que viven lejos y que no tienen conectividad, que con ellos vamos a trabajar de otra manera, ¿ya? Pero la mayoría va a trabajar de esta manera. Yo quise ahondar en este tema del Día de la Mujer y el texto que leímos antes y que someramente y rápidamente comentamos y leímos, acá ustedes van a tener que volver a leerlo con comprensión, ¿cierto? Con profundidad, porque en base a él, a este texto, yo formulé las preguntas que van a desarrollar en esta guía. Por ejemplo, leo solamente la primera. La idea central contenida en el párrafo 1 es. El párrafo 1, ahí ustedes tienen que, obviamente, distinguir cuál es el párrafo 1. No voy a leer las alternativas, entonces será necesario que ustedes nuevamente lean el texto anterior y vayan respondiendo cada una de las preguntas. Algunas son de selección múltiple, otras son de respuesta de desarrollo, hay algunas donde yo pido su opinión acerca de algo. Por ejemplo, la 4. En 5 líneas escribe una opinión acerca de la temática del texto leído. Me parece que la temática tratada es muy buena porque yo creo que la temática que se trata no es tan relevante porque, ¿ya? ¿Qué más? Entonces hay de opinión, hay de redacción, hay de alternativa o selección múltiple.
hay un pequeño vocabulario de algunas palabras que yo creo que tal vez ustedes no manejan. Entonces, para que amplíen su léxico, ¿cierto? Su vocabulario, agregué aquí la número 6. Deben Profe, buscar espera un poquito, deben buscar el significado y después con cada una de esas 6 palabras redactar un breve enunciado, una pequeña oración donde aparezca la palabra, no el significado, la palabra. Sí, señorita, o joven. ¿qué pasó? Me perdí, es que nos salimos de la clase. Se nos cayó el internet, se dio inmenso borrazo. Estoy, igual, mami, igual, Fue el internet. de PTR. Se dio un porrazo, pero El internet de mi vecino está malo. ¿No puede volver a explicar? Podría volver a explicar. Ya, silencio, por favor, si se callan, explico. Estoy explicando lo que van a hacer en la guía o en el desafío número 1. Ahí ustedes van a leer, ¿cierto?, las instrucciones, el objetivo de la guía, las consideraciones generales. Deben fijarse, chiquillos, repito, estoy repitiendo para quienes se les había caído internet. Solo los estudiantes del primero Canelo deben enviar la guía a este correo, cespedes.tareas@gmail.com, y todos los demás primeros deben enviar a este correo la guía desarrollada, profesor.cristianmachuca@gmail.com. En eso estaba, y luego estaba explicando que el mismo texto que trabajamos hace un rato de conmemoración del Día de la Mujer, lo vamos a utilizar para que profundizar un poco en el tema, para que ustedes vuelvan a leer la información que aquí está. Y de este texto yo incluí preguntas de selección múltiple, preguntas de opinión, preguntas de vocabulario, y eso, ¿ya? ¿Qué sabes acerca del movimiento Ni Una Menos? ¿Qué opinas de él? Desde que surgió este movimiento, ¿ha provocado un efecto positivo en la sociedad según lo que ustedes saben? Si ustedes no saben acerca de en qué consiste este movimiento Ni Una Menos, van a indagar, ¿cierto? Van a averiguar y después de eso pueden responder esta pregunta. Sí, yo no quiero opinar de eso. Es que todos tenemos una opinión, pues averigüe un poquito y opine igual. La 8 tiene que ver con la última imagen, con esa imagen, ¿cierto? Que ya comentamos un poquito y que de alguna manera dimos la respuesta. La pregunta 8 dice, de la imagen 2, y considerando también lo conversado, ¿por qué crees que destaca la palabra históricas en esa imagen? Lo comentamos hace un ratito, ¿ya? Entonces, y aquí hay como una pequeña síntesis. Dice, una mujer en el mundo de hombres, ¿cierto? Esto es un texto literario, ¿cierto? Que alguien creó por ahí. No lo voy a leer, ustedes sí lo van a leer, pero esto más que nada lo agregué para hacer una síntesis y una conexión de lo que es la literatura, esto es literatura, con lo cotidiano, ¿cierto? Como lo es el texto anterior. Es una relación entre un texto literario y un texto no literario. Entonces lean ese texto igual a modo de complemento. Y ahí yo hice una pequeña síntesis. Tal como sucede en el cuento recién leído, y gracias a las innumerables manifestaciones, protestas y rechazos a ideologías machistas, el género femenino cada vez ha ido ganando más espacio en todos los ámbitos de la vida, inclusive en aquellos en que hasta hace algunos años atrás estaba limitada y relegada, ¿cierto?, a un segundo plano. Sin duda, hombres y mujeres siempre debieron tener los mismos derechos y deberes, en pos de una sociedad más justa e igualitaria. En los últimos años, el tema de la equidad se ha incorporado más en el arte de la literatura, ¿cierto? En lo que es literatura también se habla de estos temas, ¿ya? Entonces ahí tenemos una pequeña síntesis, que en la literatura también vamos a encontrar textos que hablan, ¿cierto?, acerca de la desigualdad, ahora más igualdad de las mujeres con respecto a los hombres, ¿ya? Entonces, reitero, ustedes desarrollan esta guía, leen nuevamente el texto, ven la imagen y desarrollan las 8 actividades que están allí planteadas. Y repito, el plazo es hasta las 12 de la noche. Chiquillos, aquí yo voy a decir algo y quiero ser bien franco. Seguramente sus profesores jefes, cuando tuvieron reunión, consejo de curso, les dijo que en cada asignatura va a haber 4 actividades o 4 evaluaciones. 2 de esas evaluaciones son formativas y 2 son sumativas. Las formativas, como su nombre lo indica, contribuyen básicamente al aprendizaje. En cambio, las sumativas son aquellas que van con nota al libro. La actividad 1 o el desafío 1 como este, ¿cierto?, es formativa, pero no por ser formativa ustedes van a dejar de hacerla y de enviarla. También sus profesores jefes seguramente le hablaron de una nota por cumplimiento en cada asignatura. Si ustedes, por ejemplo, en lenguaje, alguien dice, esta cuestión no es con nota, no la pienso hacer, no me sirve, porque ya no estás postulando a un 7 por cumplimiento.
Si envían las 4 guías, van a tener un 7, solo por enviar las desarrolladas. Si esta persona dice, ya no voy a enviar esta, ya tendría un 6 como máximo. Entonces, este 7, cada uno de ustedes debería asegurarlo. ¿Y cómo lo aseguro? Respondiendo la guía y enviándola, por lo menos esta. Así es que yo de aquí a las 12 de la noche, espero que todos los que trabajan conmigo me saturen el correo electrónico con sus desarrollos, ¿ya? Así es que eso, muchachos, con ánimo, con entusiasmo, desde ahora todo empieza a sumar en beneficio, por ejemplo, de la PDD que deberán dar en cada nota suma desde ahora ya. ¿Sí? ¿Había una consulta por ahí? Yo. Dígame. ¿La va a mandar al correo? Chiquillos, esta yo la puse en el WhatsApp, sus profesores jefes se supone que las compartieron en los WhatsApp de curso, ahí estaba el link y estaba esto, y ahí ustedes mismos la pueden reenviar a su correo y ahí desarrollarla. Ahora, si algún profesor jefe no la ha compartido, yo les voy a recordar ahora para que compartan esto. Es que esto iba con el link de la clase, así que revisen, debería estar por ahí. No, para los correos electrónicos de ustedes no la enviamos porque se nos complica mucho. ¿Sí? Tío, tengo otro problema. Yo la prueba que mandaron en delante no la puedo hacer. ¿Ya? ¿De nuevo? No puedo. Ya, mira, sí, de como era nuevo. un diagnóstico, yo le dije a algunos chicos que no era tan grave que no la respondieran. Idealmente debían haberla respondido, pero sabemos que problemas de conectividad existen, así es que no hay problema que no hayas podido responder. Pero esto sí que tienen que enviar. ¿Ya? Yo, pero tiene que ser por día. Okay. Sí, pues chiquillos, dije 12 de la noche, 23, 59, 59. Mira, esto tú te pones a leer la guía y lo haces en una hora y media lo más. Así es que no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. ¿Ya? Es que todavía no ha llegado nada. ¿De qué curso eres? Primero Roble. Ya, yo voy a comunicarme con el profesor para que envíe este desafío. ¿Ya? Ya, listo chiquillos, un gusto. Y Profesor, Dios mediante, y si Dios quiere, estaríamos viéndonos en 2 semanas más. ¿Sí? Cuénteme. Tengo una duda. Mire, ¿tenemos que hacer la cuestión por Word o la tenemos que imprimir y sacar foto? Por Word, no, por Word al correo. Ah, ya. Al correo electrónico, todo por Word. Oh, profe, mi Ya. computador no tiene el Word. Profesor, sí. Ya, el toque, espérame. Un alumno actual preguntaba cómo se marcaba la pregunta con alternativa. Hay varias formas de hacerlo. Pueden destacarlo, pueden subrayarlo. La forma que se note que esa es la respuesta que ustedes están eligiendo, ¿ya? Ponerla con rojo. La forma que a ustedes les parezca más notoria, ¿ya? Exacto, sí, ahí cada uno ve. A ver, señorita, esa boquita, por favor. La Sofía. Ya, listo, niños y señoritas. ¿Nos vamos, tío? Ya. Nos vemos, sí, ahora cada uno Nos vemos, profe. Nos vemos. Chaito. Cuídese, profe. Cuídese. Profe. Chao. Adiós. Chao. Chao, Candia.